de Dios en tu The vida recording is que on. se estará manifestando de manera sorprendente y de manera personal. Es importante que sepas que no importa que te equivoques, no importa que estés como que en esa situación controversial en donde de repente decimos, híjole, es que he leído la Biblia 2 o 3 veces por año y yo de repente sentía que Dios en realidad me mostraba su palabra, pero no me mostraba nada en especial para mí. Yo leía la palabra, yo la estudiaba y no he recibido esa revelación en particular. Pero déjame decirte que si tú lo has hecho y lo has seguido haciendo, como lo hemos estado haciendo la mayoría del tiempo de nuestras vidas en este último año, segura estoy que tienes que entender que lo que está sucediendo en tu vida es que el Señor está preparando tu tierra, la tierra de tu corazón, porque esa semilla que es la palabra de Dios viene a sembrarse a tu corazón para que tú estés conociendo la verdad de la palabra de Dios, para que estés entendiendo y que puedas estar teniendo esa fe en la palabra de Dios, en la obra terminada de Cristo, para que entonces puedas estar dando el fruto correcto y que esa semilla pueda penetrar correctamente en tu corazón, porque una vez que tú vas conociendo la palabra, su voluntad y vas relacionando de manera personal las cosas que entonces dices, ay, es por eso que yo entendía esto, que yo sentía esto para mi vida y es por eso que hoy estamos aquí y es por eso que hemos estado en un proceso donde muchas cosas han pasado y siguen pasando, pero nosotros seguimos perseverando para que esa semilla de la palabra de Dios que ha sido sembrada en nuestro corazón esté dando el fruto correcto y entonces podamos descubrir la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Y te voy a invitar a que me acompañes para iniciar leyendo Romanos capítulo 12, versículos del 1 al 3. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Recuerda que estamos y vamos a estar muy enfocados en este tema que vamos a estar viendo, en cómo descubrir, seguir y realizar la voluntad de Dios. Porque hoy por hoy, para nuestras vidas, a ti y a mí nos surge que podamos estar caminando correctamente en recibir la dirección de Dios para poder estar conociendo, para estar descubriendo cada día de nuestras vidas y seguir para poder realizar cada minuto y cada segundo de nuestras vidas la voluntad de Dios. No importa cuánto te equivoques, no importa que si tienes que repasarlo una y otra vez. Lo más importante es que tú y yo tenemos que enfocarnos en descubrir su voluntad para poder realizarla y entonces que nos sea revelado en nuestro corazón para que a través de la fe en su palabra y en lo que Jesús hizo por nosotros eh, y por la gracia de Jesucristo nosotros podamos estar comprobando cada día de nuestras vidas la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta.
perfecta. No debemos de olvidarnos de esto. Tú no eres un accidente, tú no eres una persona que no tiene un propósito en la vida. Tú debes de saber que eres alguien que tiene talentos que Dios te dio y que necesitas llevar a cabo los designios de Dios en tu vida. Además de que nosotros tenemos que mantenernos siempre pensando en ese ministerio positivo del Espíritu Santo, de la palabra de Dios, de lo que Dios ha decidido para nuestras vidas, porque si queremos comprobar la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, entonces, ¿cómo vamos a pensar que Dios nos manda pruebas como cosas malas? Bueno, pues si hay problemas en la vida, son situaciones que tenemos que aprender a resolver. Recuerda que la paz, el estar en un estado de paz no significa ausencia de problemas, sino que tú puedas permanecer perfectamente en esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esta solamente va a venir a través del conocimiento de la voluntad de Dios por su palabra. Tú no tienes que andar batallando en la vida ni andar yendo de aquí para allá o estar viviendo de crisis en crisis. Dios tiene un propósito, Él nos creó con un propósito y tenemos un objetivo específico en la vida que Dios quiere que descubramos y tú tienes que enfocarte. Entonces, es por eso que tienes que enfocarte en lo que hizo Cristo por ti, por mí, en su obra, en lo que Él ya nos concedió por gracia para que entonces podamos descubrir ese objetivo y podamos tener esa plena libertad, sabiendo que hemos sido apartados desde el vientre de nuestra madre. Y entonces te voy a invitar a que me acompañes a leer Salmos 139, el Salmo 139, versículos 14 al 17. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Cuán preciosos, oh Dios, me son tus pensamientos, cuán inmensa es la suma de ellos. Imagínate qué maravilloso. Y entonces es ahí en donde nosotros tenemos que enfocarnos en renovar, en ser transformados, como dice Romanos 12:2. No te conformes, no te amoldes, no te vacíes en este siglo, porque en este siglo, en esta vida, en este mundo, tú vas a estar siendo bombardeado por pensamientos negativos, por actitudes negativas, por lo que ves, por el mal gesto, por el enojo, por lo que aún tu misma carne te puede traicionar a pensar. Entonces, tú tienes que estar descubriendo la voluntad de Dios a través de su palabra y entonces tienes que meditar muy bien en lo que Él habla de ti y de mí. Tenemos que estar bien enfocados en quiénes somos en Él y lo que Él es en nosotros, para que podamos entonces estar meditando en su palabra, meditando en lo que Él hizo por nosotros. Y sí, a lo mejor vas a tener algunas situaciones, pero si tú dejas que sus pensamientos y su palabra gobiernen en ti, tú no vas a batallar, literalmente. Tenemos que ir hacia eso. Y no quiere decir que no batallemos, y que ya todo sea perfecto, pero la palabra nos está enseñando y lo que estamos haciendo ahorita y cada día de nuestras vidas. Y es muy importante que la gente no se canse en escuchar todos los días la palabra de Dios. No te canses de escuchar esto. No te canses de meditar una y otra vez en lo que estás aprendiendo y lo que estamos aprendiendo juntos, porque es lo único que nos hace salir adelante cada día en nuestras vidas, porque de esta manera, si yo estoy comparando lo que estamos, si yo medito y comparo lo que dice el Salmo 139, 14 al 17, cómo es que Dios nos hizo una creación admirable. Desde ahí tienes que
levantar tus ojos y decir, wow, o sea, esa autoestima personal, de quién eres. Eres una creación admirable. Tus obras son maravillosas. Eres una obra de Dios maravillosa. Y fíjate cómo lo dice aquí el salmista, y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron escondidos. Cuando lo más recóndito era yo formado, cuando lo más profundo de la tierra, tienes otra traducción en la Reina Valera actualizada. Cuando en lo más profundo de la tierra yo entretejido, tus ojos vieron mi embrión, todo estaba ya escrito en tu libro, todos mis días se estaban diseñando, entre tanto tú eras formado en el vientre de tu madre, además de que fuimos predestinados y escogidos desde antes de la fundación del mundo. El Señor estaba escribiendo de ti cuando cada una de tus células eran formadas, cuando en lo más profundo estabas siendo entretejido. Y entonces, todas las cosas que el Señor escribió de nuestras vidas, aunque aún no existía un solo día de ellos, se refiere a esa buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y entonces cada día de tu vida tú te tienes que sentar con esa alegría y con ese gozo, despertarte y entonces guardar y hacer permanecer y predominar y gobernar estos pensamientos en ti, para que entonces puedas comprobar la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Porque entonces Dios, sus pensamientos para tu vida fueron hermosos, maravillosos, admirables, perfectos. Dios escribió todo bueno, todo hermoso, todo admirable y todo maravilloso para la vida de cada creyente nacido de nuevo, de cada uno de sus hijos. Pero desafortunadamente, el ignorarlo nos lleva a tener tantos y tantos problemas y depresión. La gente está metida en depresión, en angustia, en inseguridad, en pleitos, en divorcios y en problemas, porque no saben esos preciosos pensamientos de parte de Dios para nuestras vidas. Y además la suma de ellos, que imagínate cuántos años de tu vida has pasado y a cuántos minutos y a cuántos segundos y a cuántas horas de tu vida has dedicado a pensar qué maravillosa es mi vida, qué maravilloso es lo que soy, lo que tengo, lo que Dios me dio, mi familia, mis hijos, los dones, los talentos, lo que soy yo. Pero luego de repente nada más anda la gente viendo todo lo que es el exterior, lo que hacen, lo que me hacen, si me agreden, si no, si piensan bien de mí, si piensan mal. Y entonces las cosas se vuelven más difíciles en la vida. ¿Por qué? Porque no permanecemos en el poder de Dios, que es uno de los primeros temas que yo empecé a compartirles. Permanecer en el poder de Dios es permanecer en su palabra, en nuestros pensamientos, y además tenemos que siempre estar agradecidos, reconociendo su grandeza, glorificándole y, 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 y alabándole, porque Él nos formó con un gran propósito. Y si tú acaso al día de hoy todavía dudaras en que tienes un gran propósito, solamente date la oportunidad de respirar y ver que estás vivo y que puedes respirar bien, y eso es más que suficiente para echar a andar tu cuerpo, tu máquina, tus pulmones, oxigenarte. Y entonces tienes que pensar que esa habilidad Dios te la dio y te creó tan perfecto para que lo pudieras hacer y que puedas entonces apreciar, podamos apreciar todo
lo maravilloso que el Señor ha escrito acerca de nosotros. Y esos son los pensamientos de Dios para nosotros. Son buenos, son poderosos, son agradables. Entonces, antes de que nacieras, Dios ya había escrito cómo se supone que debe de ser tu vida. Él había escrito tus talentos, Él había escrito tus capacidades. Mucha gente piensa que a lo mejor por sí mismos se hicieron a sí mismos un artista, un contador o cualquier cosa que tú seas, un arquitecto, un médico, pero tú no puedes desarrollar, nadie puede desarrollar aquello que Dios no puso allí para que se desarrollara, ni siquiera tu carácter. Así es que si por ahí el carácter anda medio mal, necesitas alinearte y volver a recapitular en tu vida lo maravilloso que es Dios para ti y entonces aflorar ese buen carácter, ese, esa alegría, esa sonrisa y esa actitud positiva para que tú puedas estar en esa sincronía de lo que Dios ya hizo en ti y al estar disfrutando de la plenitud de Dios, de la plenitud de Cristo, pues vas a poder estar entendiendo que Él te creó para que tú manifiestes su propósito en esta vida, pero desafortunadamente la gente Dios nos ha creado para una cosa y muchos están haciendo otra cosa. ¿Por qué? Porque no han descubierto, no han seguido y no han podido realizar la voluntad de Dios porque no lo han podido ver en su corazón. Recuerda que con el corazón se cree y con la boca se declara para salvación. Entonces, tienes que enfocarte, tienes que saber qué es lo que ya tú estás viviendo, en qué etapa de tu vida estás, no importa, pero sigue el llamado de tu corazón, lo que Dios pone en ti, como ese sentir tan fuerte y tan poderoso para hacer, y entonces lo vas a poder confirmar a través de la palabra de Dios, porque es así que cuando nosotros estamos conociendo la palabra de Dios y tenemos una relación dinámica con Él, una comunión, nosotros vamos a poder estar entendiendo, vamos a poder estar como, como discernir y poder con esa inteligencia y esa sabiduría de parte de Dios que ya está, ya mora en nosotros, vamos a poder entender y hacer las cosas sin esforzarnos para realizar ese propósito. Porque fíjate que Dios no se está fijando en tu currículum vitae, no se está fijando en tu maestría, en tu doctorado natural, sino que Él ya escribió acerca de ti, ya te puso dones, ya te puso talentos. Tú no estás realizando nada que el Señor no te haya llamado a hacer. Pero si no lo estás haciendo y todavía te falta y estás con ese impulso y ese fuego en tu corazón de que hay más que tú tienes cosas muy buenas para hacer y para dar, pues es lo que Dios ya te dio y necesitas tener la fe para hacerlo. Y entonces tienes solamente que enfocarte en su palabra para que conozcas su perfecta voluntad y que puedas estar tomando ese recurso de la palabra de Dios que va a afirmar, que te va a cimentar, que te va a arraigar, te va a hacer fuerte para poder entonces caminar con seguridad y con confianza en lo que Dios ya te dio y ya puso en ti. Ahora te voy a invitar a que me acompañes a leer Gálatas capítulo 1, versículos del 13 al 15. Fíjate desde el 11, porque habla del ministerio de Pablo. Dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres.
pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Entonces, fíjate qué importante es eso. Te fijas el currículum de Pablo. Era una persona que era perfecta en lo natural. Él cumplía todos los estándares y más, pero de nada era más valioso que el propósito que Dios ya tenía para él. Porque entonces el versículo 15 dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, ya no hubo otra cosa más que hacer, más que cumplir el propósito de Dios y la voluntad de Dios. Pablo lo entendió y entonces se enfocó en eso y tuvo que ir en contra de todo lo que él hacía, pero lo entendió. Y esa palabra que Dios me apartó se refiere a que Dios lo reservó. Dios reservó a Pablo desde el vientre de su madre para que predicara el evangelio. Entonces, la palabra reservar significa poner o dejar aparte algo para evitar que se gaste o para un momento en que se necesite o para cierta circunstancia o cosa adecuada o especial. Guardar para sí mismo algo beneficioso en un reparto o distribución. Entonces, esa reserva que hizo Dios, esa reserva que hizo Dios de Pablo, es lo mismo que tiene para nuestras vidas. El Señor nos llamó, nos apartó desde el vientre de nuestra madre, y es por eso que estamos aquí, porque tú y yo estamos enfocados en cómo descubrir, seguir y realizar la voluntad de Dios para nuestras vidas, porque estamos con con ese fuego en nuestro corazón de realizar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y sé que estamos haciendo lo correcto el día de hoy porque estamos aquí aprendiéndolo, pero yo sé que tú de manera personal tienes que enfocarte a ir más allá de aquí. Tienes que ahora enfocarte en no tan solo estar recibiendo, pero aparte de todos los dones y talentos y virtudes que tienes que enfocarte en que tienes un propósito desde compartir su palabra, desde compartir las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo para con todas las personas que te rodean. No tengas temor, no tienes que ponerle a la palabra de Dios ningún otro sazón, ni un poquito más adorno del que ya por sí solo tiene, porque la palabra de Dios es poderosa, la palabra de Dios es viva, es eficaz. Entonces, lo único que tenemos que hacer es tener la certeza y la seguridad y creerlo de que Él nos llamó para predicar el Evangelio, para predicar su palabra. Y entonces tenemos que ser muy radicales en este objetivo en especial. Nosotros siempre tratamos y nos fijamos en las personas como que en su currículum, cómo es, cómo habla, cómo se desarrolla, si tiene la habilidad o no tiene la habilidad para hablar, como si es una persona que pudiera tener esas aptitudes naturales para llenar esa vacante de empleo, y no tan solo estoy hablando de una vacante de empleo en una empresa, en un negocio, o en algún talento personal, como el ser médico, como el ser arquitecto, como el ser diseñador, sino que ese reservarte de parte de Dios y esas aptitudes que tienes no se tienen que llenar como las habilidades para llenar ese currículum, y mucho menos para predicar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios eh, es universal, el llamado para todos. Nosotros, al creer en la palabra de Dios, en automático, la fe y el poder de Dios
está en nuestras vidas y tú tienes la habilidad de compartirlo, de desarrollarlo. Solamente tienes que creerlo, tienes que conocerlo y en tu modo y en tu manera tienes que sentirte digno, no tienes que sentirte como que si serás ese solicitante que es digno de confianza y entonces tienes que saber si hay algunos logros y algunas capacidades naturales y esa es la manera en que básicamente se escogen a las personas con base a su experiencia anterior. Pero las maneras como Dios hace las cosas son diferentes. Entonces, en este pasaje de la Escritura es en donde Pablo nos está enseñando, te fijas, la palabra nos enseña cómo es que cuando a Dios, cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, por su favor inmerecido, porque Pablo perseguía a la iglesia de Jesucristo y entonces ahora el Señor Jesucristo se le revela por gracia, porque a Dios no le importó las cosas malas que hizo, porque Dios ya lo había apartado, ya lo había reservado para que predicara el Evangelio. Y tú y yo tenemos ese mismo llamado. Tenemos que entender que el primer propósito que Dios, con el cual Dios nos ha creado, además de todo lo maravilloso que Dios te ha dado, si ya lo has alcanzado hasta el día de hoy, por decir si eres una persona adulta, que ya eres un papá, que ya tiene hijos casados, con hijos, y has alcanzado y te has sentido pleno por lo que has alcanzado, pues todavía hay mucho más y mejor de lo que has hecho, porque tienes que descubrir ese maravilloso propósito para lo que Dios te creó, tienes que seguir apreciando tus talentos y tus capacidades y que sepas que Dios no está viendo tu currículum natural, sino que eh, Él está continuamente trabajando desde el momento de la concepción, eh, de, que Dios tenía un plan para tu vida desde el vientre de tu madre, ya tenía un propósito diseñado y entonces esos talentos y esas habilidades, esas capacidades son un indicador de la voluntad de Dios, pero si tú eres una persona que no se sienta también que tiene talentos o capacidades especiales, no tienes que fijarte en eso porque nuestra experiencia en el Señor no es por talentos ni por capacidades, es por el conocimiento de su palabra que se nos revela su voluntad y entonces nosotros vamos a poder ver nuestro verdadero potencial cuando nosotros entendemos y confiamos en esta dimensión de lo sobrenatural en Dios. Así es que date a la tarea de estar ahorita anotando estos versículos y empieza a meditar qué es lo que ha sucedido en tu vida, cómo te sientes, qué es lo que te gusta hacer, cómo te gusta ayudar a la gente, cómo tú eres una persona que a lo mejor puede ser muy expresiva o no muy expresiva, puede ser muy creativa para dar y ayudar. Digo, hay gente que se le da unas cosas y otras no. Entonces tenemos que aprender a aprovechar lo que tenemos y ahí es donde podemos entender nuestro corazón creyendo que es lo que Dios nos ha dado y no tenemos que compararnos con las demás personas porque Dios tiene un plan perfecto para tu vida y su plan es mucho mejor que el plan que tú tienes para ti. Así es que date a la tarea de entender y de conocer que la voluntad de Dios es universal. Es muy importante que podamos entenderlo de esta manera. La voluntad de Dios es universal. Y te voy a invitar a que me acompañes a leer Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9.
El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? Conocer a Jesús. Entonces, el Señor no retarda su promesa. Y déjame entonces con esto enfatizar y decirte algo muy importante, que cualquiera lo pudiéramos decir. Y es esto, yo te puedo decir categóricamente cuál es el designio personal de Dios para tu vida. Y es este, conocer a Jesús, porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, pero el arrepentimiento en nuestras vidas es un cambio de mente, es una transformación, es una renovación, es dejar de hacer y ser lo que somos y lo que hemos hecho. Y esto no es a través de lo que nosotros queremos, creemos o pensamos que pudiéramos por nuestras propias capacidades hacerlos, sino que a través de conocer a Jesús, la voluntad de Dios para todas las personas sobre toda la tierra es que todos le conozcan. No importa qué es lo que tú hayas hecho en el pasado, no importa qué haya sucedido, ni cómo te hayas sentido, si te hicieron el feo, si tú le hiciste el feo a alguien, si te portaste bien o no te portaste bien. Pero es importante proceder al arrepentimiento conociendo a Jesús para poder entonces hacer las cosas bien en nuestras vidas. Tan sencillo como eso es cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas, conocer su voluntad y hacerla. Y esto nos lo afirma la palabra en Juan 3:3. Respondió Jesús y les dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tú tienes que tener la seguridad de que eres vuelto a nacer. Tenemos que tener la seguridad que somos nacidos de nuevo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? No por el hecho de que vayas y te sientes en la iglesia, estás escuchando, y como a lo mejor lo hicimos muchos anteriormente, desde niños, que estás en una cultura en donde pues por tradición vas a la iglesia y te puedes aprender la Biblia, pero no entiendes nada y nada más te agarras de los versículos que te convienen y te la pasas ahí como que tratando de cumplir con Dios, porque voy y me siento y escucho y repito algunas frases, algunas oraciones, algunas cosas, le pido perdón, me arrepiento y luego vuelves a tener la misma vida o peor. No se trata de eso. Ser un creyente nacido de nuevo es reconocerle como tu Señor y Salvador y darle la oportunidad de que dirija tu vida. No hay otra manera. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo Dios va a dirigir nuestra vida? ¿Cómo le vas a soltar las riendas de tu vida? Pues solamente a través de renovar tus pensamientos, de ser transformado por la renovación, por medio de la renovación de tus pensamientos, sacar lo que tienes en tu mente y en tu vida a través de dejar entrar la palabra de Dios y que sea la que llene, que sea tu todo, que sea tu vida, que sea lo máximo, que gobierne y que solamente te puedas regir por ella. Esa es la única manera de asegurarnos que somos creyentes nacidos de nuevo. Y no tenemos que hacerlo a la perfección, pero sí tenemos que empezar a darle, eh, a echarlo a andar, a ponerlo por obra en nuestras vidas y a darle la oportunidad de que poquito a poquito, tú mismo te venzas y reconozcas que si sigues haciendo lo mismo, que si sigues siendo la misma persona que eres, que si sigues con ese orgullo, con esa misma manera de pensar, nunca vas a llegar a nada y va a pasar otro año. Mira, ya estamos casi por terminar el 2021. Esta contingencia inició en marzo del 2020 y nosotros
hemos estado todos los días aquí, pero ¿cuánta gente hay que se está perdiendo? ¿Cuánta gente hay que se está muriendo? ¿Cuánta gente hay que no está alcanzando la victoria? Y nosotros debemos de enfocarnos en apropiarnos de la bendición, de renovar nuestros pensamientos y de realmente descubrir el propósito de Dios para nuestras vidas. Que como te digo, el propósito de Dios para tu vida es que conozcas a Jesús y que tu vida pueda ser renovada y pueda ser transformada, pero también tienes que tener muy claro y muy entendido que estás llamado a predicar. Tú eres un líder. ¿Por qué? Porque en donde estés, ya sea de manera pequeña en tu casa, con tu familia, con las amistades, o de manera más grande por dirigir una iglesia, un lugar, o estar predicando la palabra y compartiendo videos para que la gente pueda conocer el propósito de Dios para sus vidas, su llamado y la verdad de la palabra de Dios, la verdad del Evangelio de Cristo, la gracia, la justicia de Jesús. Es lo que hizo Cristo por nosotros, el Evangelio de salvación. Es lo que nos surge compartir con las personas, pero necesitamos entonces asegurarnos primeramente que somos nacidos de nuevo, porque de otra manera no vas a poder ver el reino de Dios. Y entonces, si tú no tienes esa seguridad en tu vida, va a haber incertidumbre y va a seguir habiendo muchos problemas. Entonces, es parte de la salvación, darle al Señor Jesús el control de tu vida y dejarte de tantos argumentos y de estarle poniendo tantas trabas al asunto, los pero es que yo y es que yo. No quieras que pasen tantos años y que entonces no alcances la bendición. Santiago 2:19 dice, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Entonces, no podemos estar eh, así con incertidumbre. Necesitamos realmente creer en el Señor, confesarlo, declararlo y darle el control de nuestras vidas. Tú debes entenderlo, creerlo y descubrirlo para tu beneficio personal. Ahora te voy a invitar a que me acompañes a leer Romanos 10:9. Desde el 8, dice, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero fíjate qué impresionante esto. El sacrificio de Jesucristo es lo que nos pone en una relación correcta con Dios. Y esto es para poder recibir su don gratuito de salvación y todo lo que tú tienes que hacer es creer. Es algo tan simple que tenemos que hacer, pero la gente piensa que no es tan fácil. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, aquí está hablándonos literalmente de la obra terminada de Jesús. Número 1, Jesús es el Señor. Necesitamos confesar que Jesús es el Señor y reconocerlo como nuestro único Dios y Salvador. Y después nos dice, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, porque esa es la obra terminada de Jesús, que Jesucristo murió por nosotros, fue sepultado y resucitó al tercer día para nuestra justificación. Y continúa el versículo 10.
porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y entonces, eh, tienes que creer lo que dices. Es fácil decir estas palabras y mucha gente a lo mejor las ha dicho cientos de veces. Y vas a la iglesia y lo dices, y con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Y la gente se sale y tiene una vida igual o peor. Y entonces las cosas no cambian porque no prosperan. ¿Por qué? Porque no lo han creído con su corazón. Tienes que estar convencido de que le estás entregando tu vida a Jesús. Y entonces, cuando tú lo haces esto, pues no significa que no vas a volver a pecar, porque ninguno de nosotros somos perfectos como para que digamos que jamás vamos a volver jamás voy a volver a fallar. Ya estoy en Cristo, pero necesitas entender qué es lo que hizo Jesús. Jesús ya pagó por tus pecados. Así es que la salvación simplemente consiste en recibir lo que Dios desea darte. No se trata de convencer a Dios de que te dé algo que Él en realidad no te quiere dar. La salvación simple y sencillamente es recibir lo que el Señor Jesucristo ya nos concedió por gracia, que fue el perdón de nuestros pecados, que Él nos sanó en la cruz, que llevó todos nuestros dolores y Él ya llevó todo lo que tú y yo debiéramos de necesitar y todo aquello que nos faltaba y que la Biblia es la que nos revela cuál es la salvación, qué es lo que Jesucristo pagó por nosotros sobre su propio cuerpo en la cruz, que era el castigo que tú y yo merecíamos. Él lo sufrió, Él murió, pero Él venció a la muerte cuando resucitó. Y entonces Jesús ganó la salvación para nosotros, porque tú y yo no podíamos justificarnos delante de Dios. Así es que dejemos de pensar en qué es lo que podemos hacer, en qué es lo que tenemos que esforzarnos para alcanzar esa bendición o que Dios me dé la gracia para con las personas. Tú ya la tienes, empieza a desarrollarlo por la palabra, empieza a cambiar cada detalle y actitudes que sabes que no están correctas. A veces queremos seguir haciendo lo mismo porque tenemos una manera eh, eh, de que venimos a lo mejor con muchos años o con menos años de seguir haciendo las cosas de una manera. Pero si tú ya entendiste que las cosas no han funcionado, pero tú ya lo tienes todo porque Dios ya te lo dio y además Dios no mantiene su designio en secreto, nos lo está revelando día a día por su palabra, pero necesitas descubrirlo y una vez que tú descubras la voluntad de Dios, su designio, vas a poder entonces identificar en el sentir en tu corazón, en esa, es eso que Dios te ha estado hablando, haz esto, haz esto, haz esto, a través de la fe en Jesús, en su palabra y por su palabra, tú vas a poder desarrollar el designio personal para tu vida y entonces tienes que realizarte al máximo y esto es encontrar ese propósito de Dios. Sin lugar a dudas, vas a poder llegar a hacerlo a través de poder conocer, entender, para poder creer la palabra, a través de la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, con esto hoy terminamos y yo te invito a que medites, si escribiste estos versículos, a que medites en estos versículos. A mí me ha sorprendido y cada día me sorprende tanto cada vez que leo y vuelvo a leer los mismos versículos, porque es sorprendente cómo el Señor nos revela y se nos revela por su palabra. Simplemente hay que leer el contexto, qué es lo que sigue, para poder entender y poder disfrutar de lo que el Señor Jesucristo ya nos concedió por gracia, no por obras. No te esfuerces en hacer.
más bien esfuérzate en conocer qué es lo que Él hizo por nosotros para que disfrutemos de su plenitud. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra y declaramos que somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Somos más que vencedores en Cristo Jesús, porque peleamos desde la victoria que Jesucristo ya ganó por nosotros. Y te damos gracias, Señor, por la abundancia de tu gracia y el regalo gratuito de tu justicia. Amén. Y nos vemos.